¿Qué tal? Continuamos con el repaso de el alta de los artículos, de acuerdo a los dos videos anteriores que hemos visto. Nos dirigimos a ficheros, artículos, seleccionamos el artículo con el que venimos trabajando, pollo canuelas entero 2,5 kilos. Y vemos la pantalla principal con la configuración del artículo. Lo último que hemos visto eran la pestaña de formatos y las implicancias para la compra y venta de trabajar con formatos. Luego tenemos una pestaña de hostelería, acá donde configuramos todo lo que tiene que ver con gastronomía, con la función gastronómica. Por ejemplo, tenemos como principales funciones precio máximo y precio mínimo. Esto tiene la misma función que el precio mínimo y máximo que visualizamos acá cuando trabajamos con se vende con precio libre. Orden de plato, podemos trabajar con distintos órdenes para las comandas de cocina para que sepan si tienen que sacar como primer plato, como entrada, primer plato, segundo plato, postre y demás. Referencia de teclado, esto es una referencia que nos permite que en el teclado podamos tener un acceso directo. Si trabajamos con taras y tiene rendimiento, y a su vez podemos indicar un color de fondo y un color de texto para la imagen. En el caso del software gastronómico FromRest, poder visualizar la imagen del producto con un fondo y un texto, con el color de fondo y color de texto. A su vez, para poder visualizar que el producto, el botón en la pantalla de FromRest, debemos seleccionar mostrar en la pantalla de venta. Obviamente esto no es necesario en el caso de FromRetail, solamente la pestaña de hostelería tiene implicancia para FromRest, que es el software de ICG gastronómico. A su vez podemos indicar que se vende con precio libre, que se vende por dosis. Esto es muy importante, ya que si trabajamos con formatos en el cual las unidades de medida son distintas de la unidad de medida estándar, que sería lo lógico que ocurriera, debemos indicar que se vende por dosis, ya que si no se tilda esto, siempre se venderá una unidad de medida estándar del producto. Entonces, si configuramos formatos, siempre debemos seleccionar se vende por dosis. A su vez podemos indicar si el artículo se vende del tipo menú. Los artículos del tipo menú son aquellos del estilo de los combos o por ejemplo, en el caso le pongo un ejemplo que podemos dar, son los combos McDonald's, es decir, yo puedo elegir la hamburguesa, después puedo elegir el acompañamiento, papas fritas o nuggets u otro acompañamiento, y a su vez puedo elegir la bebida. Es decir, los artículos de tipo menú me dan la opción de elegir varios artículos para un producto, para una venta. Entonces podemos dar de alta combo desayuno del mediodía o desayuno mediodía, precio 1.000 pesos, y podremos seleccionar las distintas opciones que el cliente va eligiendo para ese desayuno o ese almuerzo del mediodía. Después en otro video veremos cómo se configuran los artículos del tipo menú. A su vez podemos indicar que el artículo no puede ir combinado, no puede ser la segunda parte de un combinado. El programa gastronómico, como verán en otros videos, cuando veamos particularmente FromRest y las operatorias de ventas gastronómicas, se puede combinar artículos tanto para sus unidades, para destocar stock de los dos artículos en una determinada dosis o porcentaje de la unidad de medida, y obviamente definir el precio de ese producto. Esto suele ser muy utilizado en los locales del estilo bares y tragos, ya que combinan distintos productos para armar una receta y sacan distintos unidades de stock. El tilde lo que nos permite es bloquear la posibilidad de que utilicen como un combinado este artículo. Luego tenemos si el artículo emite ticket de consumición. Esto lo veremos en otro video, la funcionalidad de ticket de consumición en FromRest, en el módulo gastronómico, para indicar que salga impreso un ticket de consumición por vender este producto. Luego tenemos algunas pestañas que nos permiten trabajar con hostelería, con gastronómico. Por ejemplo, si el producto tiene modificadores, esto nos permite modificar la receta del producto. Por ejemplo, vamos a armar
vamos a armar un modificador rápido. Después en el video de modificadores en la parte gastronómica verán cómo se configura esto. Por ejemplo, acá vamos a poner hamburguesas y seleccionaremos bueno, no tengo justo acá un ejemplo, pero podríamos seleccionar, a ver, artículos, vamos a poner mermelada, vamos por poner un ejemplo nomás. Bien, vamos a seleccionar el modificador hamburguesas y vamos a indicar si permite multiselección o si puedo elegir un mínimo y máximo de selección de los modificadores. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo vendo una hamburguesa completa, la misma está compuesta con distintos insumos, lechuga, tomate, huevo, panceta, etcétera, carne. Esa hamburguesa completa tiene una receta en el sistema ya configurada, pero puede ocurrir que el cliente en el proceso de venta en FromRest nos indique que quiere la hamburguesa completa, pero con un insumo, por ejemplo, que le saquemos la lechuga o el tomate. Si no existiera posibilidad de modificadores de receta, tendrías que ir al sistema, modificar la receta, sacar del tomate, guardarlo, vender y luego volver a poner el tomate para los siguientes clientes. Entonces el modificador lo que nos permite es que en el punto de venta tendremos la posibilidad de seleccionar con o sin un determinado insumo, tanto incluso para agregar un extra cheddar, un extra bacon y que eso tenga un costo aparte para el cliente, como para sacar e indicar tanto por comentarios o por artículos. Por ejemplo, sin sal, al dente, al punto, crudo, o bien sin lechuga, sin tomate. La configuración del modificador nos permite, si podemos seleccionar más de una opción, por ejemplo, si el modificador tuviera lechuga, tomate, huevo, extra cheddar, extra bacon, entonces yo puedo seleccionar, indicando acá el tilde de múltiple, puedo seleccionar extra cheddar y extra bacon. A su vez puedo obligar a elegir un mínimo y máximo de modificadores. Entonces esto puede ser utilizado, por ejemplo, cuando es obligatorio en un determinado producto elegir un modificador. Por ejemplo, un trago gin tonic que sí o sí tiene un acompañamiento, por ejemplo jengibre u otras opciones, limón, etcétera, y el acompañamiento es obligatorio. Entonces yo puedo tener un modificador que me obligue mínimo que sea automático, es decir, que en la pantalla de FromRest aparezca automáticamente, y a su vez que me obligue a elegir sí o sí un mínimo y un máximo de modificadores. Luego podemos indicar si es gratis el modificador que seleccionamos o si tiene una tarifa particular en la cual se puede aplicar el modificador. A su vez, otro de los puntos que tenemos acá con hostelería es la vigencia del artículo. Podemos indicar que este artículo puede ser vendido en una vigencia determinada. Entonces, en la pantalla de venta, una vez finalizada la vigencia, por más que tenga el tilde de mostrar en pantalla de venta, no aparecerá disponible para venderse. Continuando con las pestañas de acá abajo, podemos ver situaciones de cocina. Las situaciones de cocina, como verán en FromRest, en los videos de FromRest, es la configuración de las impresiones de comandas de cocina o las impresiones o situaciones de cocina justamente. Por ejemplo, comidas, bebidas, /1, /2, etc. Entonces, una vez configuradas las situaciones de cocina, podremos configurarlas y gestionarlas directamente desde ICG Manager sin necesidad de entrar a FromRest en el local y configurarlo ahí. Luego tenemos favoritos. Los favoritos son categorías de productos para visualizar los botones en la pantalla de venta de FromRest. Entonces podremos agregar un favorito que nos permita, debemos previamente en ficheros asistente hotelería favoritos crearlos. Lo veremos después en la parte gastronómica. El favorito lo que permitirá es indicarle desde ICG Manager en qué agrupador de favoritos debe aparecer el artículo para ser vendido. Facturación por tiempo. Esto nos permite, cuando es un servicio, facturar el producto por un tiempo determinado.
Y portar dest, cuando tenés el módulo, cuando se tiene el módulo de portar dest para vender online por aplicación o por página web, los permite indicar todos los datos desde ICG Manager para que se configuren en portar dest. Luego tenemos la pestaña de rendimientos. Lo que nos permite la pestaña de rendimientos es ver un pantallazo general de acuerdo a determinados filtros que vemos acá arriba, todos los movimientos que tuvo este artículo en unidades, en importe y en rendimientos. Entonces podemos ver en este periodo de tiempo, en este depósito determinado, y con esta valorización podemos ver cuánto tenemos de inventario, cuántos traspasos, pedidos, compras, ventas, stock, porcentaje recibido, vendido, traspasos en la segunda unidad de medida. Acuérdense que en este ejemplo estamos trabajando con 2 unidades de medida. En importes, acá lo estaremos viendo en unidades, acá estaremos viendo importe de acuerdo a esta valorización, y acá rendimientos en porcentaje con los beneficios. Y todo lo que está acá es los filtros para poder visualizar este reporte. Siempre poniendo recalcular podremos ver la información. Cuando estamos posicionados en un determinada parte del reporte, podemos seleccionar profundizar para visualizar más información de este reporte. Luego tendremos la pestaña de stocks. Lo que nos permite la pestaña de stock es visualizar el stock de todos los depósitos. Acá tenemos un filtro para ver solo almacenes con stock, o incluso que nos incluya los almacenes de mermas. Podemos convertir los stocks a un determinado formato del artículo para poder visualizar el stock, cuántos formatos me representa. Por ejemplo, si tengo en stock 1000 litros, cuántas pintas me representan esos 1000 litros. Y a su vez, apretando en stocks, podremos modificar, podemos editar el mínimo y el máximo, la ubicación del artículo y editar los stocks para cada uno de los almacenes de forma manual. Obviamente esto solamente se recomienda al inicio del uso del sistema, y que luego solamente sea modificado a través de los movimientos de compras, inventarios y traspasos. Luego acá tenemos reportes de extracto pedidos, cuántos pedidos de stock hay, cuántos pendientes de servir, es decir, de remitir y entregar al cliente hay, y cuánto prestado hay del stock. Como siguiente pestaña tendremos los comentarios. En general esto se suele utilizar para tanto para Front Desk o para Front Detail como para las webs, y poder visualizar en distintos idiomas distintos comentarios del artículo. A su vez podremos ver el artículo asociado para vender en un artículo asociado, que el sistema nos ofrezca un artículo asociado a la hora de vender. Por ejemplo, compramos una bicicleta y el sistema nos ofrece también comprar un casco, ya que asociamos el producto uno al otro. Y campos libres, lo que nos permite es agregar campos extra al artículo para ser completados y configurados por el cliente en el caso de necesidad, ya si no hubiera algún campo disponible para el dato que necesitan. Luego tenemos acá arriba el cuadrado este en blanco, que nos permite indicar, cargar una imagen del producto, y si no tuviéramos una imagen podríamos trabajar con esta regla, esta escuadra y este lápiz, y nos permitiría crear un bitmap con un determinado tamaño y datos como para crear una imagen del producto. Podemos cambiar la fuente de la imagen y obviamente la cantidad de líneas en las cuales queremos que se visualice el producto. Y esto actúa como una imagen armada directamente desde el sistema. Luego aquí abajo tendremos, por ejemplo, referencias. Esto es lo que nos mostrará la referencia del artículo, que es el código SKU que elegimos para trabajar. Y además nos permite, yendo con la línea para abajo, cargar distintas referencias, por ejemplo, suponiendo para cada proveedor. Por ejemplo, proveedor 1, apretamos F6 y nos deja elegir el proveedor. Entonces sabemos que este proveedor identifica a este artículo en particular con este código. Esto nos permite que cuando estemos cargando una factura de compra y veamos en el documento el código del proveedor, indiquemos solamente el código del artículo, lo que nos agilizará el proceso de carga de compras, y a su vez
También tiene funciones operativas como las cuales ver cuando se selecciona un proveedor solamente se configure para visualizar la referencia de ese proveedor en particular y no otros artículos que ese proveedor no nos vende. Lo mismo sería si apretamos en el botón que está acá arriba, que es la cuadrícula con el lápiz, tiene la misma funcionalidad que apretar F8 referencias. F7 imagen tiene la misma funcionalidad que vimos recién del cuadrado blanco que estaba ahí, nos permite seleccionar una imagen del artículo. Y a su vez tenemos composición cuando queremos trabajar con una receta de este artículo. La composición nos permite ir agregando artículos a la receta del principal. Por ejemplo, elijo este artículo, luego elijo este artículo. Acá le indicaremos cuánto saca de stock cada vez que se vende el artículo principal. Va a sacar de stock estas unidades y va a sacar de stock estas unidades de este artículo. Multiplicado por el costo estándar del artículo por esta unidad de medida que tiene cada uno de estos artículos, te da un costo de elaboración de receta de 25,50 pesos de este artículo. A su vez se puede agregar un comentario para la receta. Por ejemplo, se incluyó este artículo porque ya no se compra más el anterior, por poner un ejemplo. Luego después tenemos aquí distintas funcionalidades como calcular los beneficios que tiene el artículo con los precios, de acuerdo al precio de venta y al costo de la receta, recalcular los beneficios. Podremos insertar un nuevo artículo, yo en este caso apreté F6 cuando estaba posicionado en referencia, pero si no podemos apretar F2 también, que nos permitirá, F6 nos permitirá buscar el artículo que queremos agregar a la composición de la receta. En el caso de apretar F2 nos permite agregar un artículo nuevo de forma rápida, con todos los datos variables que ya vimos anteriormente en los videos, obviamente de forma reducida para poder agregar rápido el artículo y el mismo se agregará a la receta. Con F3 podemos insertar un artículo al igual que F6, tiene la funcionalidad de agregar un artículo a la receta. Copiar kit, podemos copiar un kit de otro artículo que tenga una receta. F7 nos permite ver la estructura de la receta, cómo quedó, de una forma más amigable, incluso imprimir la receta. Y de acuerdo, por ejemplo, unidad de elaboración, si ponemos 10 unidades de elaboración, nos cambiará la cantidad de unidades de medida que estaría desestocando este producto. Y luego tenemos imprimir fila, nos permite imprimir la fila que estamos trabajando. Bien, ponemos guardar y esto lo que realizará es que quede guardada la receta de este artículo. Recuerden como algo importante que si trabajamos con composición de recetas, el artículo principal no debe tener el tilde de artículo tiene stock, ya que no mueve stock el artículo principal de venta, sino los componentes de la receta de ese artículo. Luego, para finalizar, tenemos importar. Esto nos permite, cuando veamos el video de importaciones, importar de forma masiva los artículos al sistema. Tenemos el botón de función de buscar para buscar un artículo particular, la función de borrado para eliminar el artículo con el cual estamos trabajando. Si el artículo ya posee documentos relacionados, no se podrá eliminar. Para eso tenemos el botón artículo descatalogado para darlo de baja. A su vez podremos ver distintas estadísticas respecto a este artículo que estamos trabajando. Podremos imprimir etiquetas directamente del fichero del artículo con un criterio relacionado. Luego podremos copiar este artículo, copiarlo y generar uno nuevo con los datos mínimos. Nos copiará toda la estructura y todas las características que tiene el artículo. Solamente cambiaremos los datos variables como referencia, descripción, costos y precios y proveedores. Auditoría para poder visualizar todos los documentos, todas las modificaciones que se realizaron al documento. On-pack para la función del módulo extra logística y balanceo para conocer los distintos movimientos de stock y balanceos entre los distintos depósitos. Bien, con esto finalizamos el alta de artículo. Por supuesto que esto también funciona como modificación del artículo. Yo puedo modificar cualquiera de los datos que hemos cargado, por ejemplo la familia, las marcas, los precios, los costos, la contabilidad, los formatos, hostelería. Tener en cuenta que la mayoría de los cambios tienen un impacto histórico, es decir, si cambio la familia impactará para todos los documentos y transacciones que hicimos anteriormente, con lo cual
habrá que tener cuidado a la hora de modificar distintos campos y datos del sistema. No sucederá así, por ejemplo, en el costo registrado de cada una de las ventas que se realizaron históricamente. Si modificamos el costo, siempre, por ejemplo, tendrá un efecto futuro y no histórico, a menos que se utilicen algunas funcionalidades especiales de recálculo de costos y demás que veremos en otros videos. Muy bien, con esto finalizamos la carga de artículos. Seguiremos con los próximos videos. Que tengan buenas tardes.